palabra significa equivocarse o desviarse en el blanco. Da la idea de una persona que está con un arco apuntando hacia un blanco determinado y pierde o se desvía. Pero esa palabra también tiene otras connotaciones. La verdad es que en el Antiguo Testamento no solamente no dice eso, sino que este versículo es extraño. Para mí, se lo digo con toda sinceridad, yo le he estado dando vueltas desde el día martes y yo decía, Señor, ¿qué me querés decir? ¿Qué me querés decir? Entonces, a la conclusión que llegué es que el Señor ha puesto este versículo en mi corazón para que yo se los comparta a ustedes y que ustedes entiendan la carga que yo llevo. Entonces, veamos cómo lo describe. Primero, Dios está hablando de una relación. Diga conmigo, relación. Padre e hijos. Padre e hijos. Diga conmigo, padre e hijos. O sea, Dios el pecado lo ve como padre. O sea, podemos tener la idea de que siempre nos han dicho de un Dios que el pecado lo detesta, lo aborrece. Pero yo creo que para Dios el rostro del pecado tiene que ver con ver a su hijo sufrir. Diga conmigo, ver a un hijo sufrir. O sea, Dios no ve el pecado como nosotros. Queremos ver a un Dios castigador que siempre tiene esa condición de destruir, de matar a aquel que le desobedece, que es rebelde. Pero fíjese que este texto me dice que no es así. Dios lo ve por el lado del amor. Porque cuando el hombre le desobedece a Dios, Él lo ve como un hijo rebelde que lamentablemente Dios quiere bendecir, Dios quiere sanar, Dios quiere prosperar, pero esa persona, ese hijo, no quiere esa bendición. A mí me ha pasado y me siento mal, se los confieso. Hace un par de semanas llegué a almorzar con mi papá y me dijo, mira, me dijo, tráete unas hamburguesas y yo te las voy a pagar. Y pasé al McDonald's. Entonces yo sé que a mi padre le encanta el cuarto de libra. Entonces a él le llevo un cuarto de libra de McDonald's y yo me compro un doble cuarto de libra. O sea, media libra. Entonces, pues sí, ya. Y llego a la casa, ¿verdad? Yo aquí vengo, aquí traigo las hamburguesas y él me tenía un billete de $20. Tomá, me dijo. No, papá, le digo. No. Si yo para salir, mira, esto es una bendición que yo traigo, le digo. Si yo para que vos me ayudes, me tenés que dar unos $2,000 porque yo tengo deuda. O sea, claro, pagar esto, pagar lo otro, yo requiero un montón de dinero, pero mi papá en su cuestión paterna dice, no quiero que mi hijo gaste. Quiero, aunque él ya tiene 70 años, ya, pero parece bicho, ¿va? O sea, es un chavo ruco, ¿va? Entonces, pero él me dice, hijo, no gastes. Y le digo algo, así es Dios. Dios trata de ver que nosotros no gastemos, que nosotros tengamos bendiciones de parte de Él, pero nos ponemos necios como el pastor que, no me des, el orgullo, la soberbia. ¿Y cómo? Con el pecado. Dios quisiera bendecirnos, Dios quisiera prosperarnos, pero cuando le decimos al pecado y lo aceptamos al pecado, rechazamos una relación con Dios. Y cuando usted rechaza la relación con Dios, usted no puede tener las bendiciones que Dios le tiene preparadas. Entonces, ¿a quién le gustaría ver a su hijo tirado en una cuneta, herido, postrado, destruido? Eso es bien duro, hermanos. Eso es bien triste. Cuando nuestros hijos sufren, cuando nuestros hijos padecen enfermedades. Esta semana, la semana anterior, le comenzó una varicela a mi hija menor. Y ya en la casa todos nos dio varicela. Pero cuando yo oía que mi niña gemía, ¿verdad? Porque les da calentura, se ponen todas mal. Yo decía, ay Señor, no, mira. Y comenzamos a orar por ella y orábamos por ella. Yo oraba, ya mañana vas a amanecer mejor, ya la niña está bien. Pero en todo ese proceso de dolor,
Yo quería ser yo el que estuviera enfermo. Así es Dios. Dios no quiere que usted sea destruido. Dios no quiere que usted viva lejos de Él. Dios quiere amarlo. Dios quiere bendecirlo. Por eso, cuando vemos en los evangelios la figura del Padre, vemos a un Padre amoroso en el evangelio de Lucas, que aunque su hijo le ha pedido la herencia y su hijo le ha dicho, dame la herencia porque yo me voy a ir a vivir conforme a mi voluntad, ese Padre amoroso espera que su hijo se arrepienta todos los días. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Padre amoroso que aunque nosotros le hemos dado la espalda, que aunque nosotros queremos vivir con nuestra propia voluntad, Él está esperando que nosotros nos volvamos a ver hacia Él y le digamos que lo amamos también. Ese es nuestro Dios, un Padre que espera un abrazo, que espera fidelidad, que espera amor. ¿Por qué nosotros como hijos le hacemos tanto daño a Dios? Así es como describe Isaías el pecado desde la visión del Padre. Pero me impresiona algo. Al mismo tiempo que pone a los hijos, pone a los animales. Diga conmigo, hijos y animales. Y ahí sí me duele. Porque yo no quiero ser, ni me considero una criatura. Yo soy hijo de Dios. Pero este versículo dice que cuando nosotros estamos en pecado y en desobediencia, parecemos criaturas y no hijos. Vea lo que dice el verso 2. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Primero, son palabras de Dios. Estas son las palabras de Dios. A esto en hebreo se le llama acusación. Diga conmigo, acusación. Dios está llamando a testigos al cielo y la tierra, porque les va a decir a sus hijos en lo que le han fallado. Entonces comienza Dios invocando a los testigos. Cielo y tierra vengan, con dos palabras. La primera, oíd, y la segunda, escucha. ¿Por qué las vamos a marcar? Si usted tiene un lapicero, marque oíd y marque escucha. ¿Por qué? Porque esas palabras aparecen en otros textos de la Biblia, que ya los vamos a ver. Ponga atención. Punto y coma. Porque habla Jehová. Dos puntos. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Hasta ahí estamos bien en lo de los hijos. Amén. Lo que no me gusta es lo que sigue después. 3, los animales. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Las palabras importantes, comencemos por el 2, del versículo 2 es oír y escuchar. ¿Por qué? Porque está llamando a los testigos, cielo y tierra. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dio el pacto a Israel, Él invocó a los cielos y la tierra. ¿Por qué razón? Porque el pecado afecta a toda la humanidad. El pecado está en toda la creación. El pecado está en todo lo creado. El pecado está en toda la existencia. Ahora, no solamente aparece cielo y tierra porque son testigos. ¿Quién se acuerda dónde aparece el cielo y la tierra juntos por primera vez en la Biblia? ¿Cuándo y en qué libro aparece el cielo y la tierra por primera vez en la Biblia? Exactamente. ¿Por qué? Mire lo que nos está enseñando Dios. Mire lo que nos está enseñando Dios. Para descifrar las palabras oír y escuchar, y para descifrar la palabra de el asno y el buey, yo tengo que irme a Génesis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, quiero que busque el versículo donde aparece la palabra oír y escuchar. Aparece por primera vez
en la condición de un adúltero, un hombre que tenía 2 mujeres y que las amenazaba. ¿Por qué? Porque oír y escuchar son las claves para que nosotros entendamos que el ser humano ya no se está comportando como ser humano. Vea conmigo Génesis 4:23. Génesis 4:23. En el capítulo 4 de Génesis aparece un hombre llamado Lamec. Lamec amenazaba a sus 2 mujeres y las hacía vivir bajo violencia y bajo una opresión. Génesis 4:23. ¿Lo tiene? Note ahí las 2 palabras, oír y escuchar. Mire lo que dice. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Diga conmigo, los hijos de Caín. Este es un hijo de Caín, Lamec. Es que mire, nosotros, es que este es un hijo del diablo, dicen. No, es un hijo de Caín. Entonces, para mí es bien ofensiva esas cosas. ¿Por qué? Porque los hijos de Caín fueron los que inventaron los grandes adelantos. Pero los hijos de Caín son los peores. Este hombre vivía con 2 mujeres y las amenazaba. ¿Sabe por qué? Porque un hombre que vive con 2 mujeres o con una, pero que la amenaza o que la humilla, ya no es un hombre, es un animal. Lo vuelvo a repetir. Un hombre que le pega a su mujer no es un hombre. Su comportamiento no es correcto. Se ha vuelto ya no el rey de la creación, sino que se ha vuelto un ser que tiene instintos animales. Un hombre que llega borracho, abusa de su mujer, golpea a sus hijos, ya no es un hombre, es un animal. Este señor aparece aquí diciendo oíd y escuchad. Léalo otra vez el 23. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Ahí está. Es una clave exegética para que nosotros nos acordemos de la violencia de Lamec. Le hago una pregunta. ¿Usted vive con un hombre que la humilla? Y probablemente ese hombre está casado. Y usted soporta los malos tratos porque le paga la luz, le paga el agua. Usted es un hombre maltratador. Entonces ya no es un hombre. Usted ha dejado de ser varón para convertirse en un macho. Uno no debe tratar a las personas diciendo ella es hembra y él es macho. Eso es para los animales. Ella es una señorita, ella es una señora, él es un caballero, él es un señor. Pero nos hemos acostumbrado. Cuando a mí alguien me dice, una hembrita, me dice, ¿cómo que es un animal? Con respeto se deben de tratar a la mujer. Amén, hermana. Entonces, aprendamos a hablar. ¿Sabe por qué? El ser humano se ha denigrado tanto que ya no parecemos seres humanos. La otra clave aparece siempre en el libro de Génesis. Porque en el libro de Génesis, capítulo 1, vea conmigo el capítulo 1, versículo 26.
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vea la palabra clave. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre. Dios le dio el mandato al hombre de señorear la creación. Diga conmigo, el hombre, rey de la creación. El ser humano fue creado por Dios como la máxima expresión de su poder. El ser humano fue dotado con voluntad, sentimientos, emociones, inteligencia. Dios le dio una capacidad grande al hombre para que señoreara a los animales. Cielos y tierra, diga conmigo cielos y tierra. Lea conmigo el 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre. ¿Notó usted la palabra cielo y tierra? Bueno, habiendo leído estos versículos, quiero que vaya conmigo nuevamente a Isaías, capítulo 1. Ahora que ya usted tiene la percepción de lo que hemos leído, vuelva a leer el verso 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El pecado que aduce Dios de la humanidad es rebelión. Diga conmigo rebelión. Porque la rebelión describe la conducta de un hijo que no se somete a su padre. La forma en el hebreo en que está escrito en este texto se determina siempre para el uso de hijos rebeldes. Se ocupa en el caso de David con su hijo Absalón. Cuando la Biblia habla de rebelión, quiere decir que los hijos no le hacen caso a su padre. El pecado que Dios determina es rebelión. El pecado que Dios señala es ser rebeldes. Porque el hijo rebelde se comporta como una criatura. Ahora lea el 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Dos determinaciones. La primera, el buey y el asno conocen. Diga conmigo conocer. Esa palabra en el texto hebreo tiene que ver con instinto. Diga conmigo instinto. Los animales por instinto conocen en primer lugar quién es el que les da de comer. Exactamente el asno sabe que su dueño le pone la comida y sabe dónde está el pesebre. Pero el buey conoce quién es su amo. Si estos dos animales, tanto el buey como el asno, que son animales rudos, cuando yo digo rudo es que no tienen entendimiento, son animales necios, son animales embrutecidos, pero conoce quién es su dueño y conocen el camino del pesebre. Y día a día no se le olvida quién es el que le da de comer y quién es el que los cuida. La palabra clave es el cambio entre conocer y entender. Diga conmigo, conocer y entender. Los animalitos conocen porque Dios les dio la intuición
Ellos saben quién es el dueño. Ellos saben quién y dónde le dan de comer. Cuando yo tengo una mascota, una perrita schnauzer, violenta. Ese animalito no se lleva bien con nadie, celosa. Pero cuando me ve a mí, desde que de lejos viene, ya me viene a saludar. Porque sabe que yo le doy de comer. Y cada vez que le corto el pelo, me cuesta $13. Me cuesta más caro que cortármelo yo. Porque yo pago 3 pesos. ¿Me entiende? Allá en una barbería del centro. ¿Quién me corta el pelo? Don Momo. Diga conmigo, Momo. Don Momo me corta el pelo. Pero yo gasto 13 pesos en la criatura. El problema es que los animales conocen. Pero si usted ve la segunda parte del versículo, mire cómo cambian las palabras. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Punto y coma. Israel, ahí está la clave, no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Los hombres comprenden y entienden, los animales conocen. ¿Cuál es la diferencia? El hombre reflexiona, piensa, tiene capacidad de raciocinio. Si el hombre reflexiona y tiene capacidad de pensar, ¿por qué se le olvida que Dios es su dueño? ¿Por qué se te olvida que Dios es el que te alimenta? ¿Por qué se te olvida que Dios es el que te ha criado, el que te ha hecho nacer, el que te ha hecho crecer, el que te ha cuidado desde tu niñez? ¿Por qué te olvidas de Él y quieres vivir como hijo rebelde? ¿Por qué, Israel? ¿Por qué? Si eres tú que tienes libre albedrío, tú que tienes la capacidad de decidir, ¿por qué te comportas si tienes conocimiento y capacidad? Por lo menos deberías de tener un instinto. Si uno, hermano, instintivamente sabe quién le puede dar de comer. Instintivamente uno puede decir, yo llego a la casa de mi mamá y yo sé que me va a dar de comer. Yo sé que llego a la casa de algunos hermanos aquí y yo sé que me van a dar de comer. Pero ¿sabe cuál es el problema? Nos hemos comenzado a comportar como que no fuéramos los reyes de la creación. El hombre rey de la creación sometido a un cigarro. El hombre rey de la creación sometido a una botella de alcohol. El hombre rey de la creación sometido a un adulterio. Dios te creó para que fueras mejor, que dominaras la tierra, que gobernaras sobre los animales y te comportas peor que ellos. Si yo supiera, si usted entendiera que por venir a adorar el domingo, Dios lo bendice, usted no faltaría los domingos. Usted estaría adorando aquí. Pero hay mucha gente que no tiene esa comprensión, porque se olvidan de Dios. Se olvidan de quién es el que los ha hecho nacer. ¿No creería usted que deberíamos de ser como reyes de la creación, la máxima expresión de la inteligencia, del amor, de los buenos sentimientos? Y entonces, ¿por qué hay hombres que le pegan a las mujeres? Y entonces, ¿por qué hay hombres que se drogan? Y entonces, ¿por qué damos lástima? Que ahora cuando salen de ver la Barbie, ya van de rosado, ¿ah? Es que Dios lo ha creado todo bien.
Dios ha creado todo excelente. El que ha arruinado la creación somos nosotros. Y ahora la creación se está comportando mejor que el rey de la creación. Cambios de género, drogas avanzadas. Da pena cuando usted ve esas calles en Filadelfia de gente drogada tirada en el suelo. Da pena ver los muertos de la guerra de Ucrania. Da vergüenza ver cómo los grandes presidentes del mundo hacen armas y mandan a matar gente solo por un capricho. Es que, hermano, la humanidad se está perdiendo porque en lugar de ser seres inteligentes nos hemos vuelto seres embrutecidos. Dejamos a la esposa con 2 hijos. Hay animales en la creación que nunca dejan a su pareja. Hay animales que son más fieles que los seres humanos. ¿Cómo es posible que usted, con toda la inteligencia que tiene, deje sin su apoyo a sus hijos y a su mujer? El hombre se está comportando como que si solo instintos animales tuviera. Y aquello que Dios creó en un orden se ha revertido. Porque ahora el hombre ya no domina. El hombre es sometido por la droga, las adicciones, el resentimiento, el odio, las guerras, las violaciones. El hombre no es libre, el hombre está atado, y la atadura que lo tiene detenido es la atadura del pecado. Así ve Dios el pecado, como una esclavitud. Diga conmigo, esclavitud. Así ve Dios el pecado, como una esclavitud. El sexo te tiene amarrado. La pornografía te tiene dominado. Tú eres hijo de Dios. Tú has nacido para ser la expresión del amor de Dios. Tú has nacido para ser un ejemplo en tu familia. Tú has nacido para conquistar, para ser de bendición para la humanidad. No has nacido para destruir, para mentir, para engañar. Duros estos versículos, ¿verdad? Son duros estos versículos, ¿verdad? Amén, hermanos. Vamos a hacer un esfuerzo por cambiar, hermanos. Hagamos un esfuerzo de ser obedientes a Dios. De ser obedientes. Veamos cómo lo ve el profeta, el pecado. El pecado, el profeta lo ve con otros ojos. Los versículos 4 y los versículos 5 y 6 son palabras del profeta Isaías. Pero él nos va a dar otra cara del pecado. Amén. Dios lo ve desde su trono. Ve a los hijos rebeldes. Ve a todo aquel que Dios quiere bendecir y no quiere ser bendecido. Dios quiere sanar, Dios quiere bendecir, pero él lo ve como padre. Él lo ve como padre. El profeta lo ve con ojos humanos. Veamos cómo lo ve. De forma espiritual. Diga conmigo, de forma espiritual. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. El texto bíblico tiene una progresión. Diga conmigo, progresión. De gente se pasa a pueblo, de pueblo a generación, y de generación a hijos. Pero también en el pecado aumenta, porque primero dice gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Ahora, esto lo que está demostrando
es el deterioro que el pecado provoca en nosotros. Primero, hay una onda expansiva. El pecado es expansivo. Diga conmigo, expansivo. Usted le es infiel a su mujer. Ay, que ofendí a Dios. Usted ofendió a Dios. Pero lo más duro es que usted ha dañado a su esposa. Su esposa va a dañar a sus hijos porque usted la dejó. Y sus hijos no van a poder tener un buen matrimonio porque no tuvieron un ejemplo con usted. Imagínese la onda expansiva, cómo crece. En Génesis capítulo 3 está el hombre tomando del fruto prohibido. En Génesis 4 está el primer adúltero. Pero también en Génesis 4 está el primer asesino que mata a su hermano. En Génesis 6, diga conmigo, toda la sociedad se ha corrompido. ¿Por qué? Porque el pecado tiene una connotación de expansión. Es como una bomba que cae y arrasa. Aquel se divorcia, todos se quieren divorciar. Aquel se cambia de género, todos quieren cambiar de género. Aquel tiene otra mujer, quiere tener otra mujer usted. Porque la maldad progresa. Entonces el profeta ve cómo el pecado ha aumentado en toda la sociedad. Y ve cómo degenera, cómo destruye vidas, cómo destruye familias. Cuando usted vaya a pecar, quiero decirle algo. Mire, hermano, no es tanto el daño que usted se hace porque usted es un egoísta. El problema es el montón de gente que usted se está pasando llevando de encuentro. El montón de gente que se va a quedar sin comer. El montón de personas que se van a quedar con un dolor en su corazón. El pecado se expande. Y el profeta ve esa consecuencia. ¿Cómo tenemos que ver el pecado nosotros? Así también. Mire, piense antes de tomar decisiones. Y antes de cometer una locura y una lujuria, piense 2 veces. Porque si esa mujer está casada, la Biblia dice que usted va a tener que vivir con las consecuencias de ese adulterio todos los días de su vida. El profeta nota cómo Israel se ha vuelto hacia atrás, cómo nos apartamos de Dios. Entonces, según el versículo 4, el pecado tiene una onda expansiva que nos separa también de Dios. Diga conmigo, separación de Dios. Porque el estilo de vida liberal no tiene comunión con lo que Dios demanda. Esto es lo que nosotros vemos y decimos, es que aquel ya no se congrega, se ha apartado de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado lo ha hundido y lo ha separado de Dios. Vea lo que dice nuevamente el versículo 4, después de los signos de que están ahí. Mira lo que dice. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Fíjate que en hebreo, provocar a ira, ¿sabe qué significa? Darle un golpe a Dios. Diga conmigo, darle un golpe a Dios. El pecado es hacer daño en mi relación con Dios y dañar a otros. El pecado es separarme de Dios y dañar a las personas que me rodean. Hermanos míos, no se llama adulterio, no se llama lesbianismo, no se llama mentira ni falsedad. Se llama estar separado de Dios. Y si nosotros amáramos a Dios, buscáramos el no ofenderlo. Porque el pecado es una ofensa en contra de Dios, que me separa de Él. Y la Biblia dice que sin mí nada podéis hacer. Yo no quiero estar separado de Dios. Yo quiero estar cerca de Dios.
Ya no viva separado. Si usted en esta mañana se ha separado por el pecado, arrepiéntase y vuelva a Cristo. Pídale perdón a Dios, porque Dios quiere estar cerca de usted. No le haga más daño a la gente. Y ahora, diga conmigo el castigo. Comienza en el 5. Esto es lo que ven todos los seres humanos. Primero vimos cómo Dios lo ve, después cómo el profeta lo ve, y ahora cómo se ve ante las personas. Diga conmigo, lepra. Cuando usted ve una persona que tiene llagas, usted no se quiere acercar a ella. Y pasa algo, que cuando alguien ha cometido un error, un pecado grande, todos los pecados son iguales, ocultos, claros, grandes o pequeños. El pecado es una ofensa en contra de. El pecado es una ofensa en contra de. No hay tal cosa de pecados mortales y veniales. Todos los pecados son iguales porque todos nos separan de Dios. Y aquel que comete esa falta se ve como un leproso. Vea lo que dice el 5 y 6. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón. Mire los órganos que ha afectado el pecado. La cabeza, porque no se puede pensar. Y el corazón, porque uno no puede comportarse con amor. Afecta a la cabeza y el corazón. Ahora mire la descripción, verso 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas. No es cierto que cuando una persona lo van a meter preso, usted se aparta de esa persona. No es cierto que cuando usted sabe que a una persona la van a echar, usted se aparta de esa persona. No es cierto que cuando una persona está pasando vergüenza, usted le quita su amistad a esa persona. Claro que sí. Porque ese es el simbolismo del pecado. Cuando la chica salió embarazada, hasta las amigas se le apartan. Cuando una persona es procesada por un delito, todo el mundo se le aparta. ¿Y qué significa esta lepra? Significa que el pecado nos desfigura. Significa que el pecado nos aparta de Dios y que nos hace ver mal para con Dios y para con los hombres. ¿Quién va a tocar a un leproso? ¿Quién va a tocar a un afeminado? ¿Quién va a tocar a una lesbiana? ¿Quién va a tocar a un homosexual? ¿Quién va a tocar a un adúltero? El único que lo puede tocar es Jesucristo. Porque esta descripción te describe a ti cuando pecas. ¿Qué hizo Dios para resolver el pecado de la lepra? Mandó a su Hijo Jesucristo. Lo azotaron, lo hirieron, murió en una cruz. Y la Biblia dice en Isaías 53 que por su llaga hemos sido sanados. Jesús se volvió leproso por nosotros. Jesús llevó la carga suya y mía, porque el pecado se ve así como lepra, podrida. Pero Dios no le da vergüenza tocar a los leprosos, sino que Dios los toca con su Hijo Jesucristo. Jesús sana la piel del leproso, Jesús sana el corazón del leproso, porque la única salvación, remedio y medicina para el pecado es Jesucristo, Hijo de Dios. Él llevó mis pecados, Él llevó mi desobediencia, Él llevó mi rebelión en la cruz. Él se hizo llaga por mí. Él se hizo leproso por mí. No ames el pecado, no ames el adulterio, no ames la fornicación. Ama a Jesús porque Jesús te ha amado a ti. Y si alguien está en eso, va a sentir la separación. Pero Dios te puede perdonar. El proceso descriptivo nos dice que hay. Mire lo que hay: herida, hinchazón
y podrida llaga. Herida en hebreo quiere decir como piel partida por una espada, como un machete. Hinchazón, golpes, moretones. Y podrida llaga, heridas en el cuerpo. Mire cómo se ve el pecado, hermanos. Se ve horrible. Por eso dice, no están curadas. ¿Por qué? Porque se necesita que alguien ponga un proceso de medicina. Ni vendadas. Las heridas fuertes y profundas necesitan vendas. Ni suavizadas con aceite. Los golpes y los moretones necesitan aceite. Diga conmigo, proceso de curación. El proceso de curación del hombre es Jesucristo. Es la medicina para el pecado. En esta mañana, vuélvete a Dios, humíllate ante Cristo y reconoce que si tienes lepra, la única medicina es el sacrificio de Cristo. Acéptalo en tu corazón, reconócelo en tu corazón y entrégale tu vida a quien es el Rey y Señor de este mundo, Jesucristo el Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias por mostrarnos el verdadero rostro del pecado. Si en esta mañana hay alguna persona que necesita recibir a Cristo, quiero invitarte a que te pongas de pie. Ven a los pies de Jesús. ¿Habrá alguien aquí que quiera aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida? Venga a los pies de Cristo. Venga a los pies de Jesús. Dios quiere darle salvación y vida eterna.